En esta ocasión haremos un circuito electroneumático donde todos los controles de avance y retroceso de los cilindros estará controlado por electricidad mediante válvulas 5.2 servopilotadas, electroneumáticas servopilotadas, como podemos ver, el símbolo del servopilotaje, donde le tenemos de nombre a la de avance 1Y1, a la de retroceso 1Y2, avance B2Y1, retroceso de B2Y2, 3Y1 para avance de C y 3Y2 para retroceso de C, junto con sus mismas etiquetas de 1B1, 1B2, 2B1, 2B2, 3B1 y 3B2. Cilindro A de doble efecto, cilindro B de simple efecto y cilindro C de doble efecto. Tenemos válvulas de control de flujo en un solo sentido para los cilindros A y B y una válvula de control de flujo en ambos sentidos para cilindro B. Lo primero que tenemos que hacer, aquí está nuestra secuencia, que sería A más, C menos, el movimiento simultáneo de B menos y C más. Después A menos, A más, B más y A menos. Y este es su diagrama de cómo debe funcionar. Lo primero que debemos hacer es dividirlo en grupos, donde no se repita ningún movimiento contrario. Donde es A más y C menos el primer grupo, el movimiento simultáneo de B menos y C más junto con el movimiento de A menos el segundo grupo. El tercer grupo es A más B más y el cuarto grupo es A menos. De esta forma quedaría. Y esto nos va a ayudar más adelante para las activaciones. Tenemos que irnos a las fuentes de poder. Agregamos 0 volts y agregamos 24 volts. Y luego empezamos a crear los grupos. En la práctica se utilizan cajas de relays o relevadores donde cada grupo tiene que llevar un relay, cuando se activa es lo que permite los movimientos. Entonces este sería grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Tenemos que juntarlos para iniciar con las características de activación de cada grupo. El grupo 1 se va a desactivar cuando se active el grupo 2, por lo que tenemos que agregar un switch normalmente cerrado. Voy a hacer un poco de zoom para que se distinga mejor. Un switch normalmente cerrado con la característica que sea grupo 2. Todos los relays llevan un nombre, que sería grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Como podemos ver, aquí abajo se agregó una tabla que nos indica cuántas veces se ha utilizado cada relay. Cada relay tiene un espacio de 4. Cada relay se puede usar 4 veces, por lo que si nuestra tabla llega a 4, tenemos que agregar un grupo auxiliar para tener otros 4 extras. Después de el grupo cerrado G2, se tiene que activar con válvulas abiertas, ahora sí la activación de cada grupo, que sería 1B1, el último movimiento, pero como A se repite 2 veces, tenemos que crear los movimientos como si fueran relevadores para poder utilizarlos varias veces debido a que los vamos a necesitar. De la misma forma se insertan 2 relays o relevadores al inicio del circuito. Se les cambia el nombre, como es 1B1 le vamos a poner 1V1 y a 1V2 le vamos a poner 1V2. Se conectan a la fuente de alimentación y con
con válvulas normalmente abiertas, con switches normalmente abiertos, se conectan con sus respectivos rodillos, que sería 1V1 y 1V2, y se conectan a 24 volts. Entonces aquí agregaríamos, en vez de 1V1, agregaríamos 1V1, perdón. En vez de 1V1, también aparece en esta tabla acá abajo. Otra característica para que se active el grupo 1 es que esté activo el grupo 4, por lo que agregamos otro switch normalmente abierto, que es grupo 4, y con un pulsador. Agregamos un pulsador normalmente abierto, al que le vamos a llamar 1S1. Y lo unimos a los 24 volts. Ahora, cada grupo necesita una memoria para que una vez que se active, se quede activado hasta que se active el siguiente grupo. Entonces agregamos otro switch normalmente abierto, conectado a los 24 volts. Y justo después del cerrado de grupo 2, de la desactivación, con la etiqueta del mismo grupo, G1. De esta forma es como se programan los grupos. La programación del segundo grupo es similar, nada más que sin el pulsador, debido a que después todo es automático. Entonces se agrega un switch normalmente cerrado, que se desactiva cuando se activa G3. Después agregamos un switch normalmente abierto, que sería 3V1, el último movimiento del grupo anterior, y grupo 1, ya que tiene que estar activo grupo 1 para que se pueda activar grupo 2. Grupo 1. Agregamos la memoria de igual manera que en el grupo 1, después del cerrado, después de la desactivación, y conectada a 24 volts. Y este es G2, para que se mantenga activo. Ahora G3, de la misma forma agregamos un switch cerrado, que se desactive cuando sea G4. Voy a copiar todo esto para no tenerlo que hacer otra vez. Con las características de que es 1V1, el último movimiento del grupo anterior, que es A-, y que esté activo el grupo 2. Lo agregamos al circuito de 24 volts y agregamos la memoria, que es grupo 3. Y para el grupo 4 se realiza de la misma forma. Se conecta a 24 volts y a 24. Nada más faltó agregar el cerrado. Agregamos un switch normalmente cerrado, que se desactive cuando se active el grupo 1. Y el último movimiento del grupo 3, que es 2V2, y que esté activo grupo 3. La memoria es el grupo 4. Y en los circuitos electroneumáticos por lo regular se agrega un pulsador auxiliar para acomodar los grupos y que el circuito quede en orden. Entonces se agrega un pulsador auxiliar para activar el último grupo, que es el que siempre tiene que estar activo cuando se inicia un circuito. Le ponemos de nombre aux por auxiliar, y de esta forma se utilizan los grupos, se programan los grupos. Como podemos ver aquí en las gráficas que ya usamos cada grupo 3 veces,
y nos faltan todas las activaciones de avance y retroceso de los pistones. Tenemos que agregar grupos auxiliares, por lo que vamos a recorrer esto un poco para insertar los grupos auxiliares ahí adentro. Entonces para agregar un grupo auxiliar agregamos nada más otro relay. Conectado a los 0 volts, que este se va a llamar G1B, ya que es su auxiliar, su complemento, con un switch abierto con el nombre de G1. Y de esta forma creamos un grupo auxiliar. De la misma forma para el grupo 2. Sería G2B y sería G2. Para el grupo 3 de la misma manera. Que sería G3B y G3. Conectado a 24 volts. Y por último, para G4. Este es G4B y G4. Como ya utilicé los 4 espacios disponibles en cada grupo, de ahora en adelante cada vez que me pidan utilizar un grupo voy a utilizar los auxiliares que serían los B. Nos acomodamos un poco. Y procedemos con la activación de los pistones. Vamos a utilizar 1Y1, 1Y2, 2Y1, 2Y2, 3Y1 y 3Y2. Para esto se tienen que agregar solenoides para la activación de cada grupo, ya que es nada más la relación para poderlos activar físicamente. Los métodos electroneumáticos parecen más ordenados agregamos 1Y1, parecen más ordenados en la simulación, pero al momento de hacer la implementación en físico se hace un poco más tedioso debido a que son demasiados cables. 2Y1, 2Y2, tenemos 3Y1 y 3Y2. Entonces nos traemos nuestra secuencia. Vemos que para la activación de A tenemos dos opciones, que sería con el grupo 1 directamente. Entonces agregamos un switch abierto, que sería grupo 1, B, ya que tenemos que usar los auxiliares, ya no tenemos espacio en nosotros. Grupo 1B y el otro sería con G3B. Lo ponemos en paralelo, como cualquier circuito eléctrico. Separamos un poco para tener mejor espacio. A menos se activa con G2B. G2B. También con
2V1, que es después del movimiento simultáneo, por lo que va a tener 3 condiciones para activarse. Sería 2V1, y 3V2. Y lo conectamos a 24 volts. Y en paralelo tenemos otro movimiento que es el de grupo 4. Entonces, en paralelo agregamos G4B. Y lo conectamos en paralelo. Para B+, que sería 2Y1, tenemos 1V2, que es cuando avanza A, pero como lo hicimos relate sería 1V2 y el grupo 3B. V2 y el grupo 3B. Para el retroceso de B, que sería B-, tenemos directamente el grupo 2B, debido a que es donde inicia, por lo que nada más ponemos un switch abierto, que sea G2B. Lo conectamos al solenoide y a los 24 volts. Y ahora 3Y1, como es un movimiento simultáneo, también se agrega a G2B directamente. Y por último tenemos C-, que está en el grupo 1 después del movimiento A+, por lo que tiene dos condiciones, que sería el grupo 1B, G1B, y 1V2, pero como lo hicimos relay sería 1V2. De esta forma tenemos la activación de los grupos y nuestro circuito estaría completo. Lo único que se me olvidó decir es que este circuito se tiene que repetir 4 veces y esperar 5 segundos antes de iniciar cada secuencia, por lo que tendríamos que agregar un contador y un temporizador. Los voy a agregar antes de los grupos. Separamos esto un poco. Ahora agregamos un contador neumático, perdón, electroneumático, donde A2 y R2 van a tierra. A1 va a un grupo que cuente, que se repita solo una vez, que sería G2B, con un switch abierto. Este es el contador, G2B, cada vez que se escribe G2B se va a repetir. Y un pulsador que sería el reset, que le vamos a llamar 1S2. El contador se va a repetir 4 veces y le vamos a poner C1 por el contador 1. Después, para la activación de esto tenemos que agregar un switch normalmente cerrado paralelo al contador, perdón, al pulsador con el nombre de C1 para que se repita las 4 veces sin tener que estar presionando el pulsador. Conectamos el pulsador a los 24 volts
Y nada más nos faltaría agregar el timer. Que el timer es este, más sencillo de utilizar. Conectamos A2 a tierra, que van a ser 5 segundos, y de nombre sería T1 por el timer 1 o temporizador 1. Y se conecta al primer movimiento, que sería al grupo 1, cuando se active el grupo 1, pero como no puedo usar el grupo 1 ya, voy a usar el auxiliar, sería G1B. Lo conecto a 24 volts y para que funcione el primer movimiento le tengo que poner el nombre del timer, por lo que me voy a 1Y1 porque es A más. Y el del grupo 1 le pongo T1. La flechita es la de un timer. Y esto sería todo para que se complete el circuito. Bajamos el diagrama, la secuencia, y agregamos una gráfica de diagrama de estado, dejando solamente la descripción, y arrastramos los cilindros, cilindro A, cilindro B y cilindro C, y lo corremos. Lo primero que tenemos que hacer es presionar el pulsador auxiliar. Va a empezar a correr la secuencia, pero no va a ser la secuencia correcta debido a que se tienen que acomodar los cilindros hasta que se termine de correr las 4 veces. Ahí podemos ver que el timer funciona debido a que sí cuenta los 5 segundos. Y podemos ver cómo se va activando cada grupo y funciona la memoria. Una vez terminada la secuencia, para volver a iniciar pulsaríamos el pulsador del contador, que sería el reset, para que la cuenta se reinicie. Empieza a contar los 5 segundos para activarse el grupo 1 y el primer movimiento. Podemos ver aquí cómo se van moviendo la electricidad por los grupos. Espera los 5 segundos, está activo grupo 1. En grupo 1 se mueve A, se retrocede C, se activa el grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Nada más chequemos que la secuencia sea la correcta. A más, C menos, B menos y C más, A menos, A más, B más y A menos. Y así es como se diseña un circuito electroneumático. Esperamos nada más a que termine la cuenta. Esta sería la última secuencia. Y se detiene automáticamente. A continuación vamos a ver la implementación en físico. Por último tenemos nuestro circuito electroneumático con cilindro A, cilindro B y cilindro C, cada uno con su válvula 5.2 electroneumática y sus sensores electroneumáticos. Tenemos las cajas de relays, cada caja de relays con 3 relays, una botonera, un timer y un contador. Al presionar el timer, empiezan a correr los 5 segundos, se van activando los grupos y se va moviendo el circuito hasta repetirse 4 veces, perdón. Espera 5 segundos, tenemos el primer movimiento, otros 5 segundos. Aquí se puede observar lo que les comentaba, donde en la simulación parece más ordenado, pero los cables al momento de implementarlo se vuelve muy difícil de diferenciar cuál es cuál, debido a que todos cruzan hacia todos lados.